Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar El rol de las auditorías municipales en el fortalecimiento del sistema de control municipal. Mi nombre es María Fernanda Lobo, yo soy gestora del SICAP y les vengo a acompañar en este webinar. Para empezar, nada más algunos puntos importantes. Les agradezco mantener su micrófono en silencio para evitar interrupciones. En caso, vamos a tener una sección de dudas al final, entonces en caso de que tengan alguna duda pueden hacerla al final o por medio del chat. Vamos a dar inicio. Bueno, mencionar que este webinar se está grabando y posterior va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, para iniciar y en caso de que no conozcan tanto del SICAP, nosotros somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Nuestra fundación fue el 11 de julio de 1976 y estamos adscritos a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Tenemos 3 áreas de acción principales, que es el proyecto de educación continua y permanente, el proyecto de servicios de asesoría y consultoría y el área de investigación. En el proyecto de educación continua y permanente es donde se desarrollan estos tipos de actividades. Dentro de ellas podemos destacar los charlas o webinars, como el del día de hoy, cursos cortos, que son cursos de entre 8 a 40 horas de duración. Tenemos los programas especializados, que son capacitaciones modulares más largas, de más de 150 horas. Más adelante podrán conocer un poquito más sobre algunos especializados que ofrecemos en el SICAP. Y también cursos a la medida, que son cursos diseñados según alguna necesidad de una organización específica. Y ahora sí voy a presentarles al expositor y expositora que les estarán acompañando durante el webinar. Sería Jennifer Isabel Arroyo Chacón. Jennifer es doctora en Derecho, ahí la pueden ver. Es doctora en Derecho, además es doctora en Gestión Pública y Ciencias Empresariales. Se ha desempeñado como auditora, abogada, jueza de la República y además ha fungido como docente universitaria y académica. El otro expositor que tendremos hoy es Jainer Calderón. Jainer es máster en Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas. Además tiene una especialidad en auditorías de tecnologías de la información, procedimientos administrativos y en investigación de actos irregulares y atención de denuncias. Actualmente es el auditor interno de la Municipalidad de Turrubares y ha tenido cargos como auditor financiero en el INS y en ICAFE. Ahora sí, les cedo la palabra a Jennifer y a Jainer, que les van a exponer el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad todos los presentes, muchísimas gracias por sacar el ratito y conectarse el día de hoy. Hoy vamos a hablar del rol de las auditorías internas en sistema de control interno, que es de gran relevancia, una de las labores más importantes que quizás tenemos como auditorías internas. Muy rápidamente va a ser como una pequeña pincelada de la temática. Yo voy a hacer una pequeña parte introductoria de los aspectos normativos teóricos generales y mi compañero Don Jainer va después a hablarles de casos específicos, digamos, de su experiencia en donde hemos visto la aplicación y la materialización de las normas que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, no sé, entonces voy a empezar a compartir pantalla, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Voy a compartirles una pequeña presentación para los que tienen dudas. Nosotros compartimos este material para que después el SICAP se los ponga a disposición de ustedes. Entonces, para que puedan concentrarse en escuchar la explicación y posteriormente ese material se los vamos a estar suministrando, haciendo llegar. Creo que cuando se inscriben ahí aparecen sus datos, entonces van a poder recibirlo posteriormente. Bueno, ya nos presentaron. ¿Cuál es el objetivo de este webinar?
conversar de manera muy general el rol que tienen las auditorías internas municipales, específicamente en el fortalecimiento del sistema de control interno dentro del órgano municipal y la normativa aplicable, ¿verdad? Aquí haciendo mucho énfasis en la Ley General de Control Interno, que es la normativa general que nos aplica tanto a las municipalidades como a las demás instituciones del sector público. Por razones de tiempo, pues no podríamos entrar a ahondar en otras normativas que también son muy relevantes, pero que también nos aplican como Código Municipal y demás. Aquí haríamos una aplicación de la Ley General de Control Interno en el ámbito municipal. Empecemos por el sistema de control interno. Quizás me van a decir, bueno, ya todos los que estamos aquí conectados lo conocemos o al menos lo hemos escuchado hablar, y si trabajan en municipalidades, en auditorías internas, pues ya lo conocen, pero siempre es importante repasar algunos aspectos teóricos básicos. ¿A qué nos referimos por un sistema de control interno? Nos referimos a políticas, principios, normas, prácticas, acciones, materializaciones, actividades. O sea, estamos hablando de un conjunto muy amplio, muy general, porque a veces tenemos la tendencia de, cuando hablamos de control interno, nos quedamos en las actividades de control, que es uno de los elementos, y yo ahorita les voy a mencionar los elementos de los componentes del sistema de control interno, pero resulta que es muchísimo más allá, va desde la política institucional, desde la visión, que procura que el cumplimiento de los objetivos, la salvaguarda de los activos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. ¿Qué son estos objetivos? Tanto lo que mencioné anteriormente como esto se encuentra en la Ley General de Control Interno. Pero lo que buscamos es eso, que es preservar el activo, hacer operaciones eficientes, eficaces, generar confiabilidad en los usuarios de los servicios públicos, respetar la normativa y alcanzar el fin último que tiene toda municipalidad, que es la prestación de un servicio público de calidad para sus subordinados. Entonces, nunca debemos olvidar que el sistema de control interno es un medio. Algunas veces llegamos a creer que es un fin en sí mismo. El sistema de control interno es un medio que nos busca alcanzar los objetivos institucionales y prestar un servicio público. El objetivo más importante es la prestación del servicio público y no así las actividades propias de control. Las actividades propias de control son mecanismos para alcanzar ese objetivo, que es importante hacerlas, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos? Y aquí me van a disculpar, va a ir, un poco rápido, ¿verdad? ¿Cuáles son esos componentes orgánicos? Tenemos a la administración activa, que la vamos a mencionar, los jerarcas, los titulares subordinados y los funcionarios, y por otro lado tenemos a la auditoría interna, en la cabeza del auditor, subauditor y colaboradores de la auditoría interna. Estos dos órganos, estos dos componentes son tienen que ir trabajando juntos. Si uno va avanzando y el otro no, no vamos a avanzar con el sistema de control interno. El sistema de control interno institucional debe avanzar, que los dos vayamos en la misma dirección. A veces no funciona así y es donde tenemos problemas. Es importante aclararlo, porque también se piensa en control interno como una responsabilidad solo de la auditoría, o control interno como aquella dependencia que algunas instituciones tienen a una persona encargada de control interno. Bueno, esa persona encargada de control interno será la responsable de recopilar la información, la documentación, de verificar controles, de alimentar el CEBRI, pero la responsabilidad de control interno es institucional y empieza desde el jerarca. Es muy importante, sobre todo ahorita que estamos con nuevas autoridades, que el jerarca sepa su responsabilidad de control interno. Qué pena, ahí vi una manita levantada, no lo explicamos al inicio. Como es un webinario corto, yo les agradecería que dejen las preguntas en el chat. Al final de la exposición vamos a ir haciendo un repaso y podríamos ir atendiendo cada una de las preguntas. Pero entonces, si gustan en este momento, vamos a avanzar con la exposición, dejan sus preguntas en el chat y al final del webinario nosotros atenderíamos sus preguntas. Gracias.
¿Cuáles son esos componentes funcionales según la ley 8292, la ley de control interno? Tenemos el ambiente de control es fundamental, un ambiente que sea propicio a las actividades de control, un ambiente propicio a la ética, un ambiente propicio a la transparencia. Por el contrario, tenemos un ambiente en donde se vive una cultura de corrupción, una cultura de oscurantismo, una cultura de que siempre lo hemos hecho así, una cultura de pereza, apatía a la prestación de servicio público. Los demás componentes, la valoración de riesgos que ha obtenido una mayor relevancia. Recordemos que estos componentes son de COSO 1, el primer informe de COSO. COSO ha venido evolucionando a lo largo de los años y ahora hablamos de COSO REM, que da mucho énfasis a la valoración de riesgos, incluso a la auditoría desde la perspectiva basada en riesgos, ¿verdad? Pero nuestra ley del 2002 se basó en COSO 1, sigue teniendo estos 5 componentes, aunque ahora tenemos más. Los sistemas de información como un todo, no solamente los aspectos tecnológicos, sino todo lo que es el resguardo de información, comunicación formal e informal. Las actividades de control que quizás somos las que más vemos, las que más tenemos contacto, las que más apreciamos, pero estas actividades de control son importantes y el seguimiento que no nos puede faltar, porque el seguimiento nos permite tomar decisiones para ajustar esos mecanismos y este sistema de control interno, ¿ok? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué necesitamos cambiar? El sistema de control interno no es estático, no debe ser estático y no puede ser estático. Tiene que ser cambiante. Necesito cambiar las actividades de control, necesito fortalecer la cultura organizacional que está dentro del ambiente de control, necesito mejorar los canales de comunicación e ir avanzando. O por el contrario, bueno, ¿qué hemos hecho bien para seguir haciéndolo de esa manera? Ahorita con COSREM que les mencionaba, ya tenemos ya no una pirámide, sino un prisma, ¿verdad? Que ya ahí hablamos de los diferentes componentes y vean cómo el tema de riesgo, que antes era solamente valoración de riesgo, se divide en identificación de los eventos riesgosos, en la evaluación del riesgo, en esa respuesta que le voy a dar al riesgo. Recordemos que el riesgo no se puede eliminar, pero sí lo podemos gestionar, administrar, tomar acciones dependiendo de cuál es la probabilidad de que se realice y el impacto que va a tener dentro de la municipalidad para poder gestionarlo adecuadamente y que no tengan el impacto que deberían. Los nuevos objetivos y también las actividades de todos los elementos de la organización. Entonces ya pasamos de la pirámide tradicional a todo un prisma, un cubo, perdón, que ya nos genera muchísimo más elementos que tenemos que considerar. Eso nos pone en evidencia la importancia que ha tenido el control interno a lo largo de los últimos años y la importancia que tiene actualmente. Ahora bien, el tema específico del día de hoy, ¿cuál es la responsabilidad de la jerarquía municipal y titulares subordinados a la luz de nuestra legislación en temas de control interno y municipales? Las autoridades, aquí cuando hablamos de jerarcas municipales, estamos hablando específicamente del alcalde y los miembros del consejo municipal, que somos los que claramente identificamos como la jerarquía municipal. Pero resulta que también la normativa habla de titulares subordinados, es decir, las jefaturas de esas dependencias. Muchas veces en nuestras municipalidades, dependiendo del tamaño de la municipalidad, pues en realidad no hay una jefatura, es una persona que se encarga de todo, es la única persona del departamento. O sea, solamente hay una proveedora y es todo el departamento de proveeduría, o hay una contadora y es todo el departamento de contabilidad. Bueno, a ella les corresponde velar por adecuados sistemas de control interno en sus dependencias. A veces es un poco difícil porque los recursos son muy limitados, pero siempre hay que buscar el objetivo de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el control interno institucional, que recordemos que lo que busca es un adecuado funcionamiento del engranaje municipal para que se preste un servicio público de calidad.
Esta responsabilidad de los jerarcas, y aquí hablo específicamente del alcalde y los miembros del consejo municipal, también van por permitirle a la auditoría realizar su trabajo y por prestarle a las auditorías internas municipales aquellos recursos humanos, tecnológicos, económicos, materiales para que puedan ejercer efectivamente sus labores. Muchas veces por la obligatoriedad de tener auditoría interna, se tiene la auditoría, pero una forma de minimizar el trabajo de la auditoría interna no dándole recursos. Entonces hay que tomar en cuenta que el jerarca es responsable de darle esos recursos que sean necesarios, sean permanentes o sea incluso por contratación. Por ejemplo, pues en alguna municipalidad pequeña en donde solamente hay una persona en el departamento de la auditoría, pues va a ser muy difícil que yo le pueda contratar un abogado a tiempo completo, pero al menos facilitar una contratación de una asesoría por horas, porque no es recomendable que el auditor municipal tenga que consultarle, qué sé yo, al abogado del consejo o al abogado asesor de alguna dependencia interna temas de objeto de su investigación. Lo ideal es que tenga una asesoría legal por aparte. Bueno, entonces no se le puede contratar el personal fijo, pero por lo menos una contratación de servicio o otro tipo de servicios y de criterios especializados técnicos que el auditor necesita para poder hacer y desempeñar su trabajo. El jerarca debe darle esos recursos, artículo 27 de la Ley General de Control Interno, pero muy importante para las personas que trabajan en la auditoría. Es necesario que se solicite, se gestione, se presente por escrito las solicitudes y que ustedes tengan eso de respaldo. Actualmente, la Contraloría ha estado haciendo una serie de evaluaciones a las auditorías internas y muchas veces le dicen a la persona que está evaluando, vea, es que no me dan los recursos. Y la pregunta inmediata es, si usted ya los pidió. Ah, no, yo no los he pedido. Entonces, bueno, tenemos que pedirlos, tenemos que gestionarlos, que sea el jerarca el que no me los haya dado, pero yo dejar el respaldo de que estoy pidiendo esos recursos. Deberían dárselos sin necesidad de pedirlos, pero es indispensable también que la auditoría interna municipal los solicite adecuadamente. Alcaldes, miembros de consejo y demás autoridades, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son sus funciones según el artículo 12 de la Ley General de Control Interno? Velar por el adecuado desarrollo de las actividades de control interno, tomar medidas correctivas ante desviaciones e irregularidades que va desde mejorar mecanismos de control, ambiente de control, hasta denuncias penales, si fuera el caso, instaurar procedimientos administrativos, velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría o seguimiento de las recomendaciones de la auditoría interna, asegurarse que el sistema de control interno funcione adecuadamente, tenga las características que debe tener y permita alcanzar de los objetivos institucionales. Y finalmente la norma pues habla de presentar el informe final de gestión, que eso es todo un tema que hace que podríamos dar un webinario sobre qué es este informe final de gestión, ¿verdad? No es la campaña política, porque recordemos que en caso de alcalde y miembros del consejo, pues son puestos políticos de elección popular y a veces se utilizan esos mecanismos casi como para hacer propaganda. Eso no es lo que se busca. La propaganda está para otras épocas y otros mecanismos. Aquí estamos hablando de qué se alcanzó, cuáles objetivos institucionales se alcanzaron, cuáles no, por qué, cuáles fueron las causas, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, ¿verdad? No es tanto venir a hacer campaña política. Ahora bien, ¿qué pasa si existe una discrepancia? Perdón, no sé si yo me brinqué algo. No, perdón. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existiera alguna discrepancia entre la auditoría municipal y los miembros del consejo municipal? Porque puede suceder. En ese caso, sabemos que el consejo municipal es el superior jerárquico de la auditoría interna, pero siempre se aclara que es el superior jerárquico de la auditoría interna para temas administrativos, para labores ordinarias. El consejo municipal no puede incidir en la toma de decisiones y de criterios técnicos que tenga el auditor o la auditora municipal.
si existe un principio básico que ahorita vamos a mencionarlo, que es el de independencia funcional y de criterio. El auditor en el ejercicio de sus funciones tiene que ser total y absolutamente independiente y basarse únicamente en criterios técnicos. Entonces, aun cuando el consejo sea formalmente y en el organigrama el superior jerárquico, de los aspectos técnicos tiene total y absolutamente independencia el auditor. Puede darse perfectamente que exista alguna discrepancia. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Presentar el proceso de conflicto. ¿Ante quién? Ante la Contraloría General de la República, que es el ente que se encarga de dirimir ese conflicto y seguir el procedimiento del artículo 38 de la Ley General de Control Interno. Esto lo claro porque no son pocas veces las que he escuchado la pregunta de por qué si yo soy miembro del Consejo Municipal y soy la jefatura de la auditoría interna, no le puedo dar órdenes para que cambie ese informe. No, no se le puede dar órdenes para que cambie ese informe y va a ser la Contraloría la que dirima ese conflicto. El rol de las auditorías internas, los aspectos pues más relevantes, primero como les mencionaba, dependen del Consejo Municipal, pero para temas administrativos. Los ámbitos propios de su competencia son independientes. Tienen todas las competencias del artículo 22, que ahorita pues no voy a detallar, pero que sabemos que es poder solicitar información, poder tener acceso a los recursos eh, de los información a los archivos, registros municipales, siempre dentro de su ámbito de competencia. Se le mencionaba es la independencia funcional y de criterio que está respaldado en el artículo 25 de la Ley General de Control Interno y hay amplia jurisprudencia de la Sala Constitucional en el ejercicio de sus funciones, aun cuando dependan jerárquicamente del Consejo Municipal, no pueden recibir ningún tipo de incidencia externa, sino que basarse siempre en criterios técnicos y objetivos en las normas internacionales de auditoría, en la normativa del ejercicio de auditoría emitida por la Contraloría General de la República y en las leyes que regulan toda la función y el quehacer municipal y específicamente el ámbito que estén realizando su investigación. Acceso a la información municipal, muy importante, ese acceso a la información municipal. eh, Perdón, que hay alguien ahí que está abriendo el micrófono, qué pena. Acceso a la información municipal en el ejercicio de sus competencias, ¿verdad? Importante, cuando estoy haciendo un estudio de auditoría, cuando estoy atendiendo una denuncia. Tampoco podemos extrapolar esta competencia y esta potestad que tiene la auditoría para aspectos privados, porque también se ha dado caso, he visto casos de, por ejemplo, auditores internos que han sido denunciados por acoso laboral o acoso sexual y les abren una investigación y utilizan la Ley General de Control Interno, el artículo 22, para pedir el acceso a la investigación que está en curso, una investigación que se está realizando en su contra. O sea, ahí no aplica. Este acceso a la información municipal es cuando estoy haciendo una labor de fiscalización, de control, atendiendo una denuncia, haciendo un estudio de auditoría. Para otro tipo de aspectos de conocimiento general no aplica esta potestad. Y no se le puede negar esta información salvo disposición legal en contrario. Aquí es importante tomar en cuenta las leyes especiales. Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, tenemos datos de salud que son aspectos confidenciales, entonces ya señalados por constitución política inclusive. Entonces, bueno, el acceso no es irrestricto, siempre va a ser dentro del marco de legalidad. Habrá información que simplemente no me van a dar porque tengo una ley especial que me impide que me den esa información. Las potestades de la auditoría, ¿verdad? Lo que les mencionaba hace un momento, poder solicitar información, tener accesos a los registros públicos y demás funciones y potestades necesarias para llevar a cabo esa investigación, esa labor de fiscalización. Otro aspecto muy importante es el deber de confidencialidad, que incluso es sancionable y hasta constituye un delito en el Código Penal, violentar esta confidencialidad. Sí, y hay que tomar en cuenta
distintos momentos. Durante la investigación, el curso siempre es confidencial, la información que tiene el auditor. Cuando sale el informe de auditoría tiene carácter público y los papeles de trabajo de esa auditoría son de carácter público. Durante la realización del informe de auditoría, el auditor tiene que mandar confidencialidad y reservar esa información. Si ya sale el informe de auditoría, esa documentación se vuelve pública. Por el contrario, si yo lo que estoy es atendiendo una denuncia o producto de ese informe de auditoría también sale una investigación preliminar o una denuncia ante el Ministerio Público, ahí va a aplicar ya no la publicidad del informe de auditoría, sino las reglas especiales. Si producto de esta investigación preliminar se abre un procedimiento administrativo disciplinario, voy a aplicar la Ley General de la Administración Pública que me dice que durante la tramitación del procedimiento el expediente es de acceso únicamente para las partes. Y si fuera una denuncia ante el Ministerio Público, entonces voy a aplicar la ley orgánica del Ministerio Público. En el caso de la identidad del denunciante o cualquier forma de identificarlo, siempre va a ser confidencial. Entonces, cuando se hacen investigaciones preliminares, es importante que se remita la investigación preliminar sin la denuncia. Sin la denuncia siempre se tiene que archivar y únicamente vamos a entregar los datos de quién fue el denunciante cuando tengamos una orden de un juez solamente. Después de ahí, no se entrega y siempre es responsabilidad, aunque ya hayan pasado 10 años de la auditoría interna de mantener la confidencialidad del denunciante. Eso está tanto en la Ley General de Control Interno como en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y recientemente se aprobó una ley de protección del denunciante de actos de corrupción que también hace mucho énfasis en el tema de la confidencialidad. Tenemos múltiples prohibiciones para el ejercicio de la auditoría, que es realizar funciones en administración activa, formar parte de órganos directores. Imagínense que el auditor es el que lleva a cabo la investigación preliminar que daría la apertura a un procedimiento administrativo disciplinario y que también esté tramitando el procedimiento administrativo disciplinario, ¿verdad? No, se perdería objetividad e independencia. Participar en actividades político-electorales, revelar la información de los estudios de auditoría y ejercer la profesión liberal. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Que tanto la Contraloría ha permitido, como por ejemplo algunas personas que son de medio tiempo, demás, aunque todo esto se ha venido tratando de eliminar. Pero el ejercer la profesión para evitar conflictos de intereses, mantener siempre la independencia y que el auditor se dedique únicamente a las funciones propias de su cargo. ¿Qué pasa cuando el auditor interno municipal incumple con sus deberes? Si tanto el auditor, subauditor o funcionarios de la auditoría interna incumplen con sus deberes, van a ser acreedores de una sanción, sea que incumplen con sus deberes o incurren en alguna prohibición propias del régimen administrativo y disciplinario, artículo 40 de la Ley General de Control Interno. Pueden ser sancionados con sanciones que van desde la amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal. La normativa especial que tipifica la falta en la ley y la sanción en la Ley General de Control Interno, pero el procedimiento administrativo que se sigue es el que tenga propiamente la municipalidad, que se utiliza la Ley General de Control Interno, el Código Municipal en algunos aspectos, perdón, la Ley General de Administración Pública, disculpen, que es la que regula el procedimiento administrativo, el Código Municipal en algunos aspectos y, por supuesto, si la municipalidad en el ejercicio de autonomía reglamentaria tuviera reglamentos sobre la instrucción de órganos directores y demás, lo van a llevar. No obstante, tiene una pequeña particularidad, que es que antes de imponer la sanción, ese expediente administrativo debe trasladarse a la Contraloría General de la República para que autorice que se imponga la sanción. Quien decide la sanción no es la Contraloría,
es la propia municipalidad, en este caso sería el Consejo Municipal, que es el órgano superior jerárquico de la auditoría y es quien ostenta la potestad sancionadora según la Ley General de la Administración Pública, es el jerarca. Sin embargo, la Contraloría lo que hace es verificar que se le haya dado el debido proceso, el derecho a audiencia, el acceso al expediente, que se le hayan garantizado todos sus derechos, lo que es patrocinio letrado, que ha sido un procedimiento administrativo transparente, que no sean de estos procedimientos administrativos ficticios o de represalia para poder quitarme encima un auditor que me está estorbando, que no se traten de situaciones de acoso laboral, porque también se da, y que la sanción sea proporcional y razonable. Con el visto bueno de la Contraloría se puede proceder a la sanción. Al momento puede, dependiendo de la gravedad de la falta, autorizar la destitución o bien en algún momento señalar que la destitución es una falta muy grave, perdón, es una sanción muy grave para la falta cometida, que es disproporcionalidad, y, por ejemplo, remitírselo a la administración, pero señalando que, que deben escoger otra sanción dentro del abanico de opciones que da el artículo 41 de la Ley General de Control Interno. Bueno, de mi parte, aquí un poco rápido, pero estos son como los aspectos generales. Le cedo la palabra a mi compañero Don Jane para que nos hable de su experiencia. Gracias, muy amable. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Para mí, al igual que doña Jennifer, es un honor. Yo soy parte del grupo de compañeros docentes del CICAP en temas de gestión municipal, control interno y los demás compañeros que también saben muchísimo, ellos también colaboran. Al final vamos a ver un poquito más de qué tipo de especializaciones da el CICAP de la UCR y están cordialmente invitados. Acá el Fundeazo, por favor, es Municipalidad de Turruares, por aquello, no pasa nada. Antes de iniciar con los ejemplos que les quiero comentar, aclarar simplemente que no son exclusivamente de la municipalidad donde ahorita laboro, son hipotéticos algunos casos para que no se interprete que es contra un funcionario o algo así. Solamente aclarar eso para que se nos sea más fácil. Tal vez Jennifer me colabora con la siguiente diapositiva. Y ahora bien, cuando lo vamos a ver los casos que les voy a mostrar, son tres, pero si nos da más chance, les voy a, la anterior, por favor. Yo les voy a explicar un poquito de otros casos que han sucedido. Este primero toma mucha relevancia. Vean que doña Jennifer nos explicó todo el tema de control interno. Todavía hoy en día, y me consta, dependiendo de las instituciones, como decía doña Jennifer, hay instituciones muy pequeñitas que creen que la auditoría es la policía. Y no, la auditoría no es la policía. La auditoría, entre muchas otras cosas, se encarga de temas de control interno y cuando afecta a la hacienda pública. Digo el tema de la policía porque me ha sucedido que se interponen denuncias en la auditoría donde quieren decirle, mira, está pasando esto y usted ve que es un tema meramente administrativo. Usted realiza su motivación, su documento y le comunica a la persona. Si tiene reglamento interno, se traslada a la administración para que lo resuelvan ellos, siempre guardando la confidencialidad, entre muchas otras cosas. Importantísima esa aclaración antes de iniciar con los casos, porque sé que muchas personas cuando hice el comentario se sentirán identificadas y otras que están aquí con nosotros tal vez no lo conocían. E incluso el tema se debe tomar mucho en consideración las amenazas. En el caso mío es muy frecuente que se me interpone una denuncia y dice, si no hace tal cosa, lo denuncio. Eso es, al menos yo lo veo normal, pero simplemente para que tomen en consideración si hay alguna persona o ciudadano que es hasta penado el tema de amenazar a un servidor público para que lo tomemos siempre en cuenta. Los casos que les traigo, como les dije al inicio, no es un caso específico de la municipalidad donde laboro. El segundo, por temas obvios, van a ver que sí, pero este no. Este que les traigo tiene que ver con la reinstalación de un servidor público en determinada institución. Esa reinstalación podría o no afectar la hacienda pública, sí o no, ¿qué debemos de tomar en consideración? ¿Por qué se dice que la auditoría debe actuar y por qué no? Y aquí entramos
artículo por artículo de la Ley General de Control Interno de lo que decía doña Jennifer es el mundo ideal, pero no siempre pasa así. Que sé que hay unos colegas por ahí que hicieron un comentario en temas municipales y sé que me comprenden perfectamente que la auditoría cuesta mucho, que le den recursos, sé que cuesta muchísimo, incluso que la Contraloría algunas veces colabore cuando el jerarca de la municipalidad, por una u otra razón, ve a la auditoría como un enemigo, no como decía doña Jennifer, que deberían ir de la mano los dos colaborándose. Si bien es cierto, son polos opuestos en algunas cosas, no es que sean íntimos amigos, pero sí debe existir esa coordinación siempre y respeto. Algunos casos he visto y me consta también, a la auditoría se ve como un enemigo. A usted ni siquiera le dicen el buenos días, a pesar de que uno dice, pero no comprenden que es algo meramente laboral lo que hace la auditoría, no es algo personal. Y es obligación de la auditoría atender las denuncias cuando tengan que ver con parte de sus competencias. Como les digo, no es algo personal y se toma de esa manera. Ok, vamos a iniciar de izquierda a derecha con con las esferitas que vemos. La primera, para irnos todos dice responsabilidad del sistema de control interno. Doña Jennifer lo decía muy bien. Inicio con esta porque el artículo 10 de la Ley General de Control Interno decía muy claro que es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados. Y si lo relacionamos con la otra esfera que está al otro lado, el artículo 17 del Código Municipal dice que el responsable administrativamente de la municipalidad es el titular de la alcaldía. Y el inciso H habla de que el titular de la alcaldía, la persona titular de la alcaldía es responsable hasta de los egresos de la municipalidad. Hacía esa aclaración para irlo relacionando poquito a poco con el caso que les voy a comentar. El, el círculo de la lupita que está en el centro habla de los productos que emite la auditoría interna. Hay diferentes productos, por ejemplo, una advertencia es un producto, una nota de asesoría es un producto, un estudio de auditoría es un producto, una relación de hechos es un producto, una denuncia penal es un producto de auditoría, entre otras cosas. Todas tienen sus particularidades e incluso aquí entra el tema de la confidencialidad. ¿Por qué la confidencialidad? Como decía Jennifer, no todos los documentos son públicos e incluso si a usted le piden los papeles de trabajo de la auditoría, si hay información confidencial en esos papeles de trabajo, es obligación del departamento, el jerarca o quien corresponde a la auditoría, eliminar la información que es considerada confidencial, incluido, como decía Jennifer, los datos de la persona denunciante, correo, cualquier cosa que permita identificar esto. Aclarado esto, el tema incluso de los egresos de la municipalidad, que es responsabilidad del alcalde, voy a iniciar con el punto azul, que tiene un masito de juez, que es de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Este caso que les voy a explicar lo voy a abarcar de dos cosas, son muy similares, pero dos cosas que me han sucedido en mi experiencia laboral. Por ejemplo, hay un funcionario X que se le hizo un procedimiento administrativo, se le hizo todo el debido proceso y se despidió. Esta persona interpuso por competencia en sede laboral la denuncia y demás, y pasaron varios años. Mientras se hacía el proceso en sede judicial, esta persona que fue destituida de una institución X laboraba en una institución pública también, bueno, llamémoslo simultáneamente, laboraba en otra institución mientras fue destituida y pedía la reinstalación. Resulta que el juez o jueza laboral ordenó su reinstalación. Ok, la municipalidad o la institución se vio obligada a reinstalar a esta persona. Esta persona obviamente renunció a su trabajo donde estaba laborando, institución pública también, mientras se resolvía el caso en sede judicial. Renunció, se le pagó sus prestaciones y se reinstaló en la institución donde el juez o la jueza lo ordenó. ¿Qué pasó? Al cancelársele las prestaciones y regresar a la institución, el juez o la jueza ordenó que se le pagaran los salarios caídos a esta persona. Es decir, recibió el salario, la liquidación de la institución donde laboraba, más la institución donde se reinstaló. Aquí entramos a ver el siguiente punto, que es el verde, que dice que el Estado es el patrono único. La auditoría aquí entra a ver algo. Bueno, primero hay que partir del principio de buena fe. En teoría, esta persona tuvo que haberle dicho
al juzgado, a los jueces, decirle, mira, yo estoy laborando en X institución, es del Estado, para que lo tome en consideración en la sentencia que vaya a emitir. ¿Por qué? Dice la Procuraduría en esos criterios que ahí se les muestran, el último que se le logré anotar es el del 2019, que el Estado es uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez tenía que saber, bueno, ahorita vamos a ese caso, el juez tenía que tomar en consideración que esa persona estaba laborando en otra institución pública. Pero ustedes dirán, ¿cómo va a saber el juez eso? El juez no es omnipotente, ni omnipresente, ni nada de esto. El juez o la jueza, bajo el principio de buena fe, el servidor público tuvo que haberle hecho saber esto. Obviamente sabemos que no siempre es así. Aquí el jerarca institucional, en este caso el alcalde o alcaldesa, tenía que apersonarse al proceso de hacerle ver al juez o a la jueza, mira, esta persona, obviamente cuando está la sentencia en primera instancia, labora en una institución pública para que lo tome en consideración con el tema de salarios caídos y vacaciones. El caso es muy específico porque estamos hablando de sede laboral e incluso vea que les traje unas sentencias del 2012, la última del 2021 y se le hace referencia a un criterio de la Procuraduría donde ustedes pueden profundizar todo esto. La Procuraduría dice básicamente, si esta persona trabajó de 8 a 4 en la institución, invento, Municipalidad de San José, invento, y el horario donde se reinstala es la Municipalidad de Turbar, y si el horario era de 8 a 4, esos salarios no se deben de pagar porque trabajaba en el Estado, una institución del Estado. Ustedes, si la persona que denunció no le hizo saber eso al, al juez o la jueza, es obligación del jerarca institucional hacerlo. Si el jerarca institucional no lo sabe y la auditoría sí, esta auditoría, porque se está afectando a la hacienda pública, está obligada a emitir uno de los productos de auditoría. El más rápido, una advertencia, hacerle ver al jerarca, está sucediendo esto y esto. Si se logró apelar, hágale ver a la sala segunda, si es por cuantía, hágale ver a los señores magistrados lo que está sucediendo. Ustedes tienen que hacerlo ver. ¿Qué es lo que pasa? Incluso se basa en el artículo 594 del Código de Trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? No siempre es así, no siempre es tan bonito. Si el jerarca no lo supo, si la auditoría no lo supo y no advirtió y se le cancelaron los salarios a este colaborador o colaboradora, ahora la auditoría debe valorar con las pruebas que tiene si hay duda razonable para interponer la denuncia penal si se está violentando el artículo 17 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, que habla del desempeño simultáneo de cargos, que es básicamente lo que habla las sentencias de la Sala Segunda que les traje acá y los criterios de la Procuraduría. Eso en el caso de que se haya cancelado. En los casos donde no se ha cancelado y está en apelación, la sentencia de primera instancia está apelada, ahí sí la auditoría tiene que correr y hacerle ver al jerarca, sea nuevo o reelegido, mira, está sucediendo esto, los criterios de la sala segunda dicen esto, la Procuraduría en su condición de abogado asesor del Estado dice esto. Usted tiene que recurrir a la institución donde laboraba, pedir una constancia y hacerle ver esto a los magistrados que está sucediendo, para que en su sentencia, si es que es a favor de la persona colaboradora reinstalada, lo tome en consideración. ¿Por qué? Pues si no, de no hacerlo, ya pasamos a la segunda fase, se le cancela, la municipalidad o la institución le cancela los salarios caídos y las vacaciones, que incluso los criterios de la Procuraduría dice que no se toma en consideración las vacaciones, porque ya se le liquidaron a otra institución. Entonces debe hacerle ver eso al juez, perdón, al titular de la alcaldía y tomar en consideración de que hay una etapa procesal, hay que tomar en consideración los plazos, que si bien es cierto, la sala segunda y la mayoría de juzgados, independientemente de la rama que sea, están saturados, se debe hacer ver, debe de hacerle ver eso al jerarca. ¿Por qué al jerarca? Porque el artículo 17 del Código Municipal dice que él es el representante de la municipalidad en temas legales también. Eso se le va a hacer ver siempre. ¿Por qué no? ¿Por qué si la auditoría no lo hace? ¿Qué problemas podría tener? Si se da cuenta, independientemente si
Si llega a comprobar que la auditoría no hizo nada, aquí entra el tema de responsabilidades. Nos vamos al 41 de la Ley General de Control Interno, al 39 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, e incluso como se puede hasta denunciar penalmente a la auditoría por temas de incumplimiento de deberes, porque la auditoría es el encargado, es el departamento encargado de velar por el control interno y también por una posible o hipotética afectación a la hacienda pública. Siempre se debe tomar en consideración eso. Vean lo que les decía en el primer punto. El responsable es el jerarca en temas de control interno. La auditoría es uno de los componentes del sistema de control interno, pero vean que aquí entramos en el tema. Ok, la auditoría es uno de los componentes, pero la auditoría no tiene la competencia legal para crear reglamentos. Eso le corresponde al titular de la alcaldía, la persona titular. Es ellos lo que les corresponde crearlos y con base en el artículo 3 del Código Municipal, el consejo los aprueba. Son ellos los responsables. ¿Por qué? Porque la auditoría, como decía bien doña Jennifer, no puede hacer competencias de la administración activa. La auditoría puede recomendar para que se fortalezca el control interno, mas no puede hacer funciones de la administración activa. Y hay un hilo muy delgado en este tema. Algunas veces se confunde que la auditoría puede hacer muchas cosas e incluso se debe hasta abstener en algunos casos que se ve involucrado. Hace unos meses, un colega lamentablemente fue condenado en primera instancia por no haberse abstenido de participar en algo que le benefició. Y cuando en la sentencia se hizo ver que básicamente él no se abstuvo y que no tenía relación con temas de control interno o hacienda pública. Básicamente él estaba haciendo cosas de la administración activa y aparte de eso, eh, se veía beneficiado porque era un tema salarial. Vean que es muy delicado, un hilo muy delgado que hay que tomar en consideración. Al menos en mi caso, cuando yo emito una advertencia, una recomendación, siempre intento ligarlo o lo acojo cuando tiene que ver con temas de control interno de Hacienda Pública. Si no es algo de eso, si es algo, por ejemplo, me ha sucedido muchísimo que me denuncian que X funcionario, el reglamento a nosotros no permite que tomen café y que dura media hora ahí conversando con los compañeros. Ok, yo lo más que puedo hacer es advertir, mas no puedo llegar o girar una instrucción para que la alcaldía, la persona titular de la alcaldía, que es el responsable administrativamente, vea cómo lo hace, vea cómo lo resuelve. Vean, es un tema muy delicado que siempre se debe tomar en consideración y la reinstalación de un funcionario, en este caso de salarios caídos y vacaciones, generalmente se suele omitir. ¿Por qué? Porque dice, ay, es una sentencia de un juez o un juez de los magistrados. Sí, se emitió, el juez no tenía, el juez resuelve, la jueza resuelve con base en lo que hay en el expediente digital. Ellos no saben que esa persona trabajaba en otra institución. Y son dos casos. Si se reinstaló y esa persona se le pagó la liquidación y demás, todo por orden de juez, que es sumamente válido, ya es competencia de la auditoría de decir, mira, ¿existe o no prueba suficiente para interponer la denuncia? O si no se ha emitido, perdón, la sentencia de los magistrados, en este caso, ok, ahí sí la auditoría tiene que advertir, señor jerarca o señora jerarca, actúe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decenas de millones. En la mayoría de casos un proceso dura años y de los salarios caídos no son 1 millón de colones, son varios millones de colones que podría afectar a la hacienda pública. Y si nos vamos a una institución que tiene escasez de recursos, la situación podría ser hasta peor, que la institución que se vio condenada tenga que sacar hasta un préstamo para pagar la sentencia. Ese sería el primer caso. Tal vez si me ayuda con la siguiente. Jennifer. Gracias. Aquí entramos a otro caso, la independencia funcional y de criterio que decía doña Jennifer. Es fundamental, se desconoce muchísimo, muchísimo, se desconoce y me consta, generalmente instituciones que no son tan grandes o no tienen la cultura de haber tenido una auditoría interna funcional, porque hay auditorías de auditorías, me consta, pero hay algunas que son muy funcionales. Y como les decía, los jerarcas ven a la auditoría, la mayoría, no todos, como un enemigo. Me ha sucedido el caso de jerarcas que creen que, bueno, o creían que por el hecho de que llegan a saludar todos los días ya somos amigos. Sí, por respeto, por coordinación, podemos serlo, saludarnos, cómo está su familia, bien y demás. Algo normal en colaboradores, pero ir a tomarse un café o algo con los jerarcas ya puede generarle, a nivel personal lo digo, no digo que ustedes sea el caso,
un conflicto de interés o con ciertos colaboradores. ¿Por qué? Porque quieran o no, llega uno a tener cierto grado de amistad. Y es ahí donde empiezan los conflictos. Si ustedes toman en consideración más adelante, denuncian a esa persona y usted tiene cierto grado de aprecio hacia esa persona, ya entra el tema de el conflicto de interés personal de ahí, de nosotros como auditores, y si hacemos bien las cosas o no. Y recuerden que está la comida de nosotros, de nuestras familias, y la comida de la otra persona. Y le aseguro que eso es algo que algunas veces dejamos de lado. La independencia funcional y el criterio de las auditorías internas, ese DFOE que ustedes ven ahí, si ustedes lo copian y pegan en este momento en Google, es muy probable que entre los tres resultados que le dé Google esté el criterio que me dio la Contraloría. ¿Qué quería decir este criterio? Entre muchas otras cosas, lo que decía doña Jennifer, el jerarca, el titular de la alcaldía, quería que por medio del consejo, por medio de un acuerdo del consejo, se me obligara a mí a decirle quién denunciaba, por qué lo denunciaban, dónde andaba yo, y ya les aclaro el tema dónde andaba yo, entre muchas otras cosas, por medio del acuerdo del Consejo. Quería modificar el reglamento de la auditoría, porque el reglamento en el caso mío de la auditoría dice que por temas laborales yo puedo dejar las instituciones en el momento que yo lo considere oportuno, o mis colaboradores en caso de que hayan. ¿Y cuándo es eso? Cuando tenga que atender una denuncia de campo, invento, nunca, casi nunca se da, pero por aquello. Puede ser una reunión con otros colegas, puede ser reuniones de capacitaciones también. Otro caso que se da mucho, en mi caso, interponer denuncias penales. Donde yo laboro no hay fiscalía y tengo que agarrar el vehículo personal y dirigirme a otro cantón a interponer las denuncias penales. Por temas mediáticos, digo mediáticos porque en el cantón donde laboro, en este caso específico, hay varios, específicamente dos medios digitales que le dan mucho seguimiento al tema municipal y sacaban notas, notas y notas. Y llegó el punto de que la alcaldía llegaba a las sesiones del consejo a hablar mal de la auditoría. Obviamente, ese tipo de cosas, a al menos yo no me metía en eso. ¿Por qué? Porque la auditoría tiene que tener cierto nivel de respeto hacia uno mismo y hacia los demás departamentos, no prestarse para juegos políticos, ser profesionales. Ahora bien, esta consulta, si ya usted la pudieron descargar, yo hice seis. Este criterio, hice seis consultas a la Contraloría. Básicamente la Contraloría dice, no señor, usted no puede decirle al alcalde quién denunció. No, obviamente uno lo sabe, pero es para que el criterio de la Contraloría quede vinculante y el alcalde o alcaldesa se quede quedito en el sentido si lo hace con mala intención. El, el reglamento de la auditoría no lo puede modificar el jerarca administrativo, solamente el auditor o auditora con aprobación de la Contraloría. Si bien es cierto, el auditor y su auditor dependen del Consejo Municipal, ellos no pueden girarle por medio de un acuerdo a la auditoría que le revele información a la alcaldía o a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque aquí entra un tema al que no vamos a profundizar, que es la jerarquía de las normas. Ustedes se van al artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública y ahí vamos, constitución política, tratados internacionales, leyes y para abajo, omitiendo el tema de derechos humanos, ¿verdad? Ahí básicamente un acuerdo del Consejo no está sobre una ley. Yo tengo que respetar la confidencialidad de la información y la confidencialidad del denunciante. También el tema de que si ustedes ven, la alcaldía, bueno, si ya lo lograron ver, la alcaldía básicamente no quería cumplir con los plazos de entrega de información que solicitaba la auditoría. ¿Por qué? Porque se sabe muy bien que si la auditoría solicita información, básicamente es por una investigación que está realizando y evitaba cumplir los plazos. Los plazos los interpone la auditoría, pero los establece la auditoría, pero tienen que ser razonables. Y en este caso, si usted da 5 días para que le dé una constancia de algo, la persona duraba 15, 22 días, justamente para trazar eso. Y aquí hay que tomar en consideración que algunas de las cosas que solicitaba la auditoría era porque la fiscalía o el OIJ se las pedía. Entonces, vean lo importante de siempre respaldar todo, de tomar en consideración la independencia de funcionalidad y de criterios de las auditorías y la potestad que tiene de solicitar información. Ustedes dirán, di, pero puedo hacer una relación de hechos por debilitamiento del control interno y enviarla a la Contraloría. Sí, se puede hacer, pero que la Contraloría a usted le vaya a dar pelota por esto es un poquito difícil. Lo digo, no sé ustedes, a nivel personal, nada más lo digo y no es que esté hablando mal de la Contraloría, jamás. Solamente es por ese tipo de cosas es un poquito complicado. En ese mismo criterio,
Básicamente, la Contraloría muy profesionalmente, muy técnicamente dice, no, señor auditor, usted no puede dar la información, tiene que respetar la confidencialidad. Los señores del Consejo no pueden tomar acuerdos que vayan contra la independencia funcional y el criterio de la auditoría. Si bien es cierto, son los jefes, ellos tienen sus limitaciones también. Y usted, si no respeta lo que dice la ley en tema de confidencialidad, más bien usted se puede meter en un problema. Cuando hablo ahora de confidencialidad, me, me llama mucho la atención porque se desconoce mucho. Por ejemplo, hay una institución en la que yo laboraba y por medio de una convención colectiva, esta convención colectiva decía que ellos quieren o querían tener acceso a toda la información y todos los departamentos. Y ustedes dicen, ¿cómo va a tener acceso a la información de la auditoría? Si hay información confidencial, no se puede. Ahí es donde la auditoría dice, ok, si bien es cierto, las convenciones colectivas no aplican a las auditorías, usted tiene que advertir, porque el auditor, ¿verdad? O la persona que el auditor delegue, porque puede verse más adelante afectado por una otra razón, malinterpretaciones, entre otras cosas. Otro tema donde se ve mucho este caso, esa misma convención colectiva, recuerdo que se estaba tramitando posterior a la Ley Marco de Empleo Público. La Ley Marco de Empleo Público, para ponerlos en contexto, dice que a los nuevos funcionarios o a los que no hayan llegado a 22 días de vacaciones, no podrán tener más de 20, 22 días por ahí. Por medio de una convención colectiva, el sindicato estaba negociando que como el Código Municipal es una ley especial, se le diera 30 días de vacaciones. Ok, aquí es donde usted advierte, mira, no se puede. La ley marco ya reguló eso. Si bien es cierto, el Código Municipal es una ley especial. Ya la misma Procuraduría de Criterio X, que creo que era el 2022, por ahí 23, dijo, no señores, ustedes ni los que no lo han cumplido, ni los nuevos servidores públicos pueden tener más de 20, 22 días. No recuerdo el monto exacto, el número exacto. Y de ahí es donde ustedes advierten. E incluso si aún así el alcalde y el consejo municipal lo acuerda, ustedes tienen que hacerle ver, señor alcalde, mira, el transitorio número tal de la ley marco dice que cuando se vence esa convención colectiva, usted tiene que denunciarla. Siempre, siempre, siempre en temas de control interno. Tal vez si me ayudas con la siguiente diapositiva. Ok. Aquí el artículo 10 de la Ley General de Control Interno que decía Jennifer, el jerarca es el responsable y los titulares subordinados del sistema de control interno, entre ellos crear reglamentos con aprobación del Consejo, publicarlos en la Gaceta y todo el proceso que ya sabemos. Estos reglamentos, por la autonomía municipal en temas reglamentarios, ahí es importantísimo que los jerarcas tomen en consideración que si van a interponer, a decir que X cosa es sancionable, decir en uno de los artículos, el tema de tipicidad antijuricidad, decir en uno de los artículos, ok, se sanciona con tanto, porque si no el reglamento queda muy subjetivo. Ok, en el caso que les quiero mencionar acá, el pago simultáneo de beneficios salariales es prohibido en determinada institución por medio de un reglamento interno. Resulta que entre tantas cosas, los jerarcas algunas veces quieren ser muy vivillos y deciden pagar, aunque sepan que es prohibido, porque recuerden que el artículo 129 de la Constitución Política dice que nadie puede deducir desconocimiento a la ley. Quieren hacer muy vivillos, algunos, ¿verdad? No todos. em, Deciden pagar simultáneamente ciertos beneficios por una u otra razón a colaboradores que no les compete. Hay reglamentos que dicen, por ejemplo, en este caso, el reglamento dice que es prohibido pagar simultáneamente horas extras si la persona tiene disponibilidad. ¿Qué es lo que sucedía? Que se pagaba simultáneamente. Aquí es donde entra la auditoría y dice, ok, señor, regálame la información, las colillas de pago, regálame los contratos. La auditoría valora si hay duda razonable para enviar una relación de hechos. Vemos aquí incluso que el titular, el jerarca de la municipalidad, la persona titular de la municipalidad, sabía que el reglamento lo prohíbe y aún así lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha involucrado a los funcionarios que se beneficiaron porque el reglamento dice que para poder gozar de estos beneficios se deben de solicitar, es decir, el elemento cognitivo, tener conocimiento de lo que están haciendo y ellos lo solicitaron. El alcalde lo dio, la persona alcaldesa lo dio y se ha involucrado el alcalde, los funcionarios beneficiarios y la relación de hechos va para la Contraloría porque está el jerarca involucrado y además de eso
hay que valorar en temas penales del Código Municipal si cabe también una denuncia penal simultáneamente. ¿Por qué? Porque lo que dicen que si están en sede administrativa y en sede penal, que no se puede, es mentira. Una cosa es sede administrativa y otra es penal, así lo ha hecho la Sala Constitucional y la auditoría debe actuar. Yo entiendo perfectamente que por ese tipo de cosas la auditoría siempre va a verse como un enemigo. Vean que en este tipo de casos, incluso aprovecho para, me queda un minuto. em, las municipalidades tienen una ley especial que es la 8114, temas de la unidad técnica de gestión vial. Los recursos son exclusivamente para temas, digámoslo de manera sencillas, de calles. Obviamente en otras cosas, pero todo lo que tenga que ver con unidad técnica de gestión vial. Si el jerarca utiliza esos recursos para otra cosa, tiene que denunciarse penalmente, como mínimo. ¿Por qué? Porque se está utilizando recursos públicos de una ley específica que dice que es prohibido y se debe denunciar. Y aquí la auditoría tiene que estar siempre viva. ¿Por qué? Porque si se denuncia y la auditoría no actúa, el auditor o la auditoría se ve afectado. Y siempre lo digo a las personas que por una otra razón me comentan, ¿por qué X cosa? ¿Por qué usted sale tanto a interponer denuncias? Si yo no lo hago, el problema es para mi familia que vive de mis recursos. Entonces, la conciencia que quiero decirles, si hay personas que quieren denunciar o son jerarcas administrativos, siempre tomamos en consideración si somos, en caso específico, si se va a cancelar recursos de la 8114 para algo que no es de gestión vial y es el contador de la tesorera o el tesorero o alguien que va a firmar ese documento junto con la alcaldía, tome en consideración el artículo 108 y 109 de la Ley General de la Administración Pública, porque ustedes pueden verse involucrados en esa denuncia penal. Dicho esto, voy a hacerle la palabra a doña Jennifer y cualquier dudita ahorita la aclaramos. Muchísimas gracias. Perdón, me he puesto el video, ahora sí. Eh, Vamos a ver un momentito las preguntas que veo que en el chat han dejado bastantes. Vamos a ver un par de preguntas del chat. Eh, Hago una pregunta para Jainer. Dice, buenas, perdón, no me quedó claro si a un funcionario se le paga discreción exclusiva, ¿no se le puede pagar horas extra? Don Jainer, lo que acaba de hablar. Ok, en el caso específico, gracias. El caso específico que les comento es porque así está reglamentado en la institución. Puede que haya instituciones donde el reglamento no diga que eso es prohibido. Es justamente para el caso que les daba. Tienen que valorar el reglamento interno, la normativa interna de la institución donde se elabora, si es prohibido o no, e incluso criterios de la Procuraduría y demás. Ok. Después voy a ver aquí un par de preguntas. Nos pregunta doña Gendry, una relación de hechos que da paso a un procedimiento administrativo ante un funcionario municipal por afectación a la hacienda pública. Sin embargo, al iniciar el procedimiento, el funcionario renuncia y se traslada a otra municipalidad. Con el tema del Estado patrono único, ¿se puede continuar con la apertura del procedimiento con el traslado de cargos? Sí, definitivamente sí. Hay jurisprudencia de sala constitucional desde hace larga data que dice que la renuncia no es un impedimento para que la institución pueda abrir el procedimiento administrativo disciplinario. Inclusive, si al final se impone la sanción de despido, no importa que la persona haya renunciado, lo que se hace es que se actualiza los registros históricos para si en algún momento se vuelven a consultar y se pasa y se dice que en lugar de renuncia lo que hay es un despido. Igual se puede cobrar responsabilidad civil si fuera el caso y si fuera necesaria. Dice, tal vez, don Jane, ¿me ayudas con esta? La relación de la auditoría con el alcance de la gestión municipal está clara en el artículo 8 de la Ley de Control Interno, el 8292. Si es así, ¿por qué la CGR no es más un ente fiscalizador del trabajo de las auditorías en esas municipalidades con gestión más que deficiente? Bueno, como comprendo la consulta, recordemos que la Contraloría, al igual que en teoría todos los departamentos trabajan con base a un plan anual de trabajo, un plan estratégico, ellos no tienen exceso de personal como para auditar todas las auditorías. Las auditorías que me consta que se han auditado, valga la redundancia, es porque salen en la muestra de la auditoría que van a hacer. Si ustedes ven el caso de la municipalidad que yo represento, históricamente la Contraloría nunca la ha auditado.
Y parte de ese tipo de cosas que es mejora, de oportunidades de mejora, es lo que decía doña Jennifer. En mi caso, a mí no me dan recursos de personal. Ahora bien, yo voy a hacer el estudio técnico, lo envío al consejo y si ellos no lo aprueban, ya si la Contraloría me dice, ¿por qué usted no pidió recursos? Yo lo pedí, el consejo no lo aprobó, ya yo me cubro en salud, es básicamente por ahí. Aquí hay otro comentario, doña Ivonne. Cuesta mucho que le brinden los recursos, aunque se soliciten por escrito, más recursos, el recurso humano. Casi no conozco cuando que se le haya obligado al jerarca a brindar los recursos a la auditoría. Estoy totalmente de acuerdo. Son muchísimos casos que se dan. Sin embargo, por recomendación para ustedes en la auditoría interna es solicítenlo por escrito. No importa que no se los den. Es importante que siempre quede el respaldo. Es cierto, como decía don Jainer ahorita, que la Contraloría no ha ido a fiscalizar todas las auditorías internas. En realidad son muchos. Si ustedes recuerden que la Contraloría General de la República lo que tiene son 600 funcionarios en total, ¿verdad? Para todas las instituciones del país, para todas las municipalidades. Pero sí se hacen, se aplican instrumentos y se aplican otro tipo de indicadores, digamos por así decirlo, de manera muy general. Y también para resguardarse uno en cualquier momento que le digan, bueno, su responsabilidad, bueno, mi responsabilidad es que yo todos los años, a inicio de año o cuando se hacía el presupuesto, mandaba la lista al niño. No me la dieron, responsabilidad del jerarca, pero yo sí lo pedí. Yo sí lo gestioné, yo sí cumplí. Entonces, más que nada, esa solicitud es para respaldo del auditor de que ustedes sí han estado haciendo esas gestiones, ¿verdad? O sea, es importante en ese sentido. Yo sé. Se puede usar el recurso actual de auditoría por parte del Consejo para investigar actuaciones y procedimientos de la administración pasada. Existen mecanismos de la auditoría externa en caso que los auditores no sean transparentes. Entiendo que hay como dos preguntas. A ver, el Consejo actual, cuando hay cambios de Consejo, sí puede pedir, digamos, o instruir eh, em, investigaciones, pero aquí no me queda claro porque el consejo como tal puede también investigar, ¿verdad? No necesariamente es que que le traslade a la auditoría interna, ¿verdad? También el consejo puede investigar si hay que tomar en cuenta elementos de prescripción, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero igual si la prescripción no ha pasado y si todavía existe posibilidades de hacer esas investigaciones, se puede hacer, incluso el consejo lo podría hacer sin ni siquiera necesidad de la auditoría. Es que honestamente no me queda como muy claro. No sé si Jainer tal vez entiende un poquito más la pregunta. Perdón, yo hice la Ajá. pregunta. Sí, Me- don Javier, gracias. en la segunda me refiero que si hay mecanismos de algún tipo de auditoría externa, ya no interna, en caso de que los auditores internos no sean transparentes y lo que hablaba Jainer de ese amiguismo político, por decirlo así, y nadie lo haya denunciado. ¿Existe otra alternativa? Ok. Dependía, esa otra alternativa, te entiendo, digamos que se recibió alguna denuncia. Si la auditoría interna participa en una investigación en donde se ve claramente que está favoreciendo a algún funcionario porque existe un conflicto de interés, aquí lo que tendríamos que irnos es a la normativa de conflictos de interés y se puede presentar la denuncia contra el auditor por el tema de conflicto de interés. Yo no le puedo prohibir a alguien tener una relación de amistad, pero sí puedo denunciar que por esa relación de amistad el auditor tenía que haberse apartado, que era uno de los casos que nos comentaba don Jainer, tenía que haberse abstenido de participar y no lo hizo. Yo puedo presentar esa denuncia. Si quien tiene la potestad de investigación, porque se lo presentaron a la administración, no confía en la auditoría o en trasladar la auditoría, recuerde que la administración tiene potestad de investigación. Puede nombrar a alguno de sus funcionarios o incluso hacer una contratación de un ente externo, dependiendo de quién es el sujeto investigado, ¿verdad? No necesariamente siempre va a pasar por la auditoría porque la administración como tal, el jerarca, tiene potestad de administración. En casos de auditores externos, más bien sería como designar un órgano de investigación externa. Eso sí lo podría hacer. Muchísimas gracias.
Don Álvaro, un gusto saludarlo de nuevo. Dice don Miguel. Ahí disculpen. Dice don Miguel, ¿cuál es el procedimiento que tiene el jerarca para apartarse de las recomendaciones de un informe de auditoría o adversar el contenido de dicho informe? Ese es el conflicto. Artículo 38 de la Ley General de Control Interno. Se presenta, dice, ¿quién resuelve en definitiva cuando la auditoría y la alcaldía no están de acuerdo en el contenido de un informe? La Contraloría General de la República. Se presenta, lo puede presentar el auditor o lo puede presentar el alcalde, lo puede presentar el consejo o lo puede presentar el jerarca a quien van dirigidas las recomendaciones y el contenido del informe, lo podría presentar indicando por qué no está de acuerdo. La Contraloría le dará el espacio a la auditoría para que justifique el contenido de su informe y finalmente la Contraloría, perdón, resuelve en definitiva. Lo puede revisar en el artículo 38 y existe ya varios criterios que se ha emitido con relación a este caso en la Contraloría General de la República. Y la última pregunta, tal vez, Jainer, te la dejo. En el caso del pago de prohibiciones de ley, si no hay contenido presupuestario, ¿aplica retroactividad ante una eventual modificación? Lo que pasa con los temas de las prohibiciones es que si es obviamente la prohibición solamente por ley, eso se paga o se paga. Digamos, no se puede la administración decir no tengo contenido presupuestario para pagarle, tiene que pagarlo y si no lo paga, usted realiza ya el proceso judicial y ya una orden de un juez o una jueza ya ahí no tiene quite porque ellos sí tienen la potestad para ordenar a la administración, páguele. He conocido casos particulares que me han sorprendido de una municipalidad que no voy a decir el nombre, donde no tiene recursos para pagar este tipo de beneficios y los jueces han dicho, ok, si no tiene recursos, aunque sea con recursos del 8114, pero le paga. Usted no puede quitarle esos beneficios a los colaboradores. Nada más para agregar que ese pago de prohibición está dado por ley, ¿verdad? Entonces tiene rango legal, no pueden las auditorías, las municipalidades buscar excusas como para evitar ese rango legal. Y don Ernesto nos adiciona la pregunta que cuál es ese plazo. Está en el artículo 38, ya se lo voy a leer. El artículo 38. Si memoria no me falla, es un mes, pero yo se lo voy a leer. 15 días hábiles a partir del momento en el que se recibe el informe. En el caso del consejo, son 15 días hábiles a partir de la sesión del consejo en que se recibió el informe para presentar el conflicto y a partir de ahí esperarían a que la Contraloría General de la República resuelva. No sé si existe alguna, perdón, Jane. Perdón, Jennifer, más bien, tal vez agregarle, aprovechando la consulta que realizaba el compañero, a ese tipo de cosas. Generalmente los informes que emite la auditoría, si van dirigidos al jerarca o al titular subordinado, se copia al consejo para que tenga conocimiento. He conocido casos donde el mismo consejo dice que los informes que se envían no se leen porque son copia de ellos. Vean la importancia de esto. Si el consejo omite ese tipo de información, después cómo van a decir, mira, yo no actué porque, no sé, por X cosas. Si ellos mismos omitieron leer los informes de la auditoría, es muy delicado por si hay alguien que trabaja en la administración, un consejo que tome en consideración siempre eso. Como última parte, porque no veo más preguntas, me gustaría hacerles una invitación. Voy a compartir de nuevo la presentación. Estos temas, estos 2 meses nos vamos a darle mucho énfasis, por así decirlo, al área municipal. Como don Jainer mencionaba, nosotros dos somos tutores en el SICAP en temáticas municipales. Lo que vimos hoy en realidad fue algo como muy rápido, pero tenemos varias actividades próximas. La siguiente es el 14 de mayo. Donde perdón, el 28 de mayo, hoy es 14 de mayo, el 28 de mayo, voy a mencionar un poco de la normativa de la ética y las normas anticorrupción, las responsabilidades que tenemos
como funcionarios municipales y como jerarcas. Es muy importante para quienes están asumiendo cargos nuevos en las municipalidades. Sabemos que estamos viviendo una época de coyuntura. Sabemos que mucha gente llega con todas las buenas intenciones a ocupar cargos en una municipalidad, pero que desconoce una serie de normativa enorme que le puede terminar por desconocimiento generando problemas. No es una ni dos veces que a uno le dicen ante un procedimiento administrativo y sancionador que le dicen a uno, es que yo no sabía que no podía hacer eso. O yo desconocía de los alcances y las implicaciones de tal normativa. Entonces es importante tener presente toda esta normativa de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito que nos aplica. Y el 12 de junio vamos a tener un conversatorio con doña Yenori Morales, es también profesora del CICAP en materia municipal. Don Olman Rojas, que fue una persona, él ex externa, pero él fue durante mucho tiempo, estuvo muy vinculado al área municipal, incluso trabajó en el Instituto de Gestión Municipal y tiene una amplia experiencia en la materia. Y don Jorge Leiva, que también es profesor y actualmente magistrado, que también nos va a hablar sobre los desafíos que van a tener las nuevas autoridades municipales en los contextos económicos y sociales que estamos hablando. Estas dos actividades son totalmente gratuitas y los invitamos a que se puedan conectar. Finalmente, invitarlos a formar parte de dos especializados. El especializado en gestión municipal que va a abrir en julio, donde don Jainer y su servidora somos profesores que busca dar la formación integral de lo que debería saber una persona en el ámbito municipal y de gestión municipal. Si voy a ejercer un cargo, sea de elección popular o un cargo como funcionario municipal. Y el especializado en administración tributaria municipal, que se especializa y se enfoca en lo que es la recepción de recursos y de tributos municipales, en donde también don Jainer, ¿verdad? Vos sos instructor ahí. Sí. En el de control interno, en este no, Ok, tributario. aquí bueno, la suscrita sí es tutora acá. También tenemos un especializado, este se va a abrir en junio, que para las auditorías propiamente, porque también generan a veces mucha pregunta sobre la atención de denuncias, investigaciones preliminares, denuncias ante el Ministerio Público. Tenemos un especializado en investigación y atención de actos irregulares, atención de denuncias, investigación de actos irregulares y atención de denuncias de parte de las auditorías internas, que también se va a estar abriendo en julio. Entonces, durante los próximos meses, junio y julio, van a estar el CICAP con una amplia apertura de programas especializados diseñados precisamente para las necesidades que tendríamos, que tiene cada uno, ¿verdad? Desde la gestión municipal como desde el ámbito de auditoría, y están cordialmente invitados a formar parte de esos programas. Tengo muy... no les veo, la presentación nos la van a enviar, sí. ¿Qué requisitos tiene esa especialización? La de gestión municipal es muy amplia. De hecho, está diseñada la gestión municipal para abarcar todo, con 184 horas de capacitación, son casi 10 meses de capacitación para abarcar desde el jerarca que va a entrar por primera vez, como el funcionario que incluso puede tener años en la municipalidad, pero que desconoce muchos aspectos de normativa, de presupuesto, de planificación, de leyes anticorrupción, de urbanismo, de simplificación de trámites, o sea, todo un abanico bastante amplio. Pueden escribir a capacitación.cicap@ucr.ac.cr. Ahí les mandan el detalle de los costos. La universidad da facilidades de pago, creo que se paga mensualmente, no hay que pagarlo todo de una vez, sino que le dividen a usted el pago en cuotas mensuales durante todo el tiempo que dure el especializado. Y las capacitaciones son 100% virtuales, las damos por esta misma plataforma. Y ahí este especializado es bastante amplio. El de administración tributaria municipal está muy enfocado en el tema de los tributos, los principales tributos, impuestos, patentes, el impuesto de bienes inmuebles. Igualmente, el perfil de entrada es muy amplio. Cualquier persona que tenga interés en la materia
puede inscribirse. Y el de atención de denuncias, investigación de actos irregulares, tiene una visión, digamos, como aquellas personas que les corresponde hacer investigación, sea por la auditoría o por la propia administración activa. Y los 3 van a estar abiertos en estos próximos meses. Y cualquier funcionario lo puede llevar, sí. Incluso he tenido estudiantes en el especializado en gestión municipal y en administración tributaria que trabajan en bancos y no han trabajado en municipalidades. Bueno, resulta que las entidades financieras pues tienen vinculación importante con las municipalidades y muchas veces necesita pues poder comprender todo el mundo que es el ámbito municipal. A veces se desconoce la complejidad de la materia municipal, entonces sí, cualquier funcionario lo puede llevar. No sé si existe alguna otra pregunta, comentario. Perdón, ¿eso sería como un técnico o algo así? Es un especializado, es después de licenciatura, Ah, ok, es ok. título avalado por la Universidad de Costa Rica, va con firma del vicerrector. Entonces, es un grado superior a la licenciatura, pero un poco menos que la maestría, porque ustedes al final no tienen que hacer una tesis ni nada del estilo, ¿verdad? Y duran 10 meses, 11 meses, un año. No tienen que hacer tesis al final, pero sí es estudio de posgrado, por así decirlo. O sea, sí tiene grado de posgrado porque es superior a la licenciatura. Veo aquí Gracias. preguntas. ¿Qué días se seleccionaron? Un estudiante de derecho no aplica. Sí, un estudiante de derecho puede aplicar sin ningún problema. Nada más va a tener que estudiar un poquito más, ¿verdad? Para poder ponerse al día con algunos conceptos. Pero digamos, en el caso de gestión de los dos, no es puramente jurídicos. Hay módulos jurídicos que los impartió la servidora, don Jorge Leiva, pero también hay otros módulos más prácticos y de otra materia que los imparten otros compañeros. El de investigación de actos irregulares, atención de denuncias, también participan auditores internos, entonces si no hay ningún problema los pueden llevar. Días de clases. Días de clases pueden preguntar, ya les puedo, para que confirmen los datos, pero no, ahorita, sería que escriban, porque ahorita no les podría dar de exactamente qué día. Las sesiones son de 6 a 8:30. ¿Cuál sería el correo? Sería capacitación.sicap@ucr.ac.cr. Voy a ponerlo en el chat también, para que ahí ya le manden toda la información. El SICAP tiene un gran interés. Bueno, aquí hay varios compañeros que ya han llevado, doña Norma, don Álvaro Lizano, que, eh, que ya han sido estudiantes de nosotros. Muchísimas gracias. En los especializados, ahí pueden escribir a este correo. Les mandan toda la información de pago, de contenidos, de módulos, de perfiles de los profesores y propiamente del día específico, sí, porque ahorita no les podría dar con certeza esa información y cuándo sería propiamente en la próxima apertura. De parte del SICAP tiene un gran interés en poder contribuir en la formación de las nuevas autoridades municipales, las personas que ya tienen años dentro del ámbito municipal, en la medida en que tengamos el conocimiento técnico y las herramientas para hacer de mejor forma nuestro trabajo, pues vamos a prestar un mejor servicio público y también nos vamos a evitar problemas, porque a veces se incurren en problemas por desconocimiento. Entonces, no sé, don Jainer, si quisiera decir algo. Don Jainer, les doy la palabra. Gracias, muy amable. Agradecerles a ustedes también por este momento que compartieron con nosotros. Fuimos muy generales, lo sabemos, pero el tiempo era muy corto. En los especializados, obviamente, se profundiza en muchísima más información. De igual forma, si en algo le puedo colaborar a alguno de ustedes, yo estoy a disposición de siempre colaborarles, obviamente respetando la confidencialidad y demás, pero sepan que
estamos siempre anuentes a colaborarles en todo. Para eso somos servidores públicos. Siempre vamos, siempre a intentar de que las cosas mejoren para nuestras instituciones, porque si la institución o municipalidad está bien, la mayoría de personas que vivimos en el cantón también lo estaremos. Está conmigo, doña Jennifer. Disculpe, me preguntan por el costo. Estas actividades, las del 28 de mayo y las del 12 de junio, igual que hoy, no tienen ningún costo, nada más se inscriben como se inscribieron el día de hoy. Los especializados, pues sí, son programas de formación más amplia, ¿verdad? Y con título y demás, entonces así tienen costo. Pero como les digo, la universidad les da facilidades de pago. Nosotros como pues tutores no manejamos mucho el tema de los costos, ¿verdad? Eso lo maneja la parte administrativa, pero sí sé que se les da facilidades para que lo vayan pagando poco a poco. Y como decía don Jainer, hoy ha sido como una pincelada, estos temas son muy amplios, se puede decir todavía muchísimo más de la Ley General de Control Interno, de las implicaciones, pero es como para dar los aspectos generales, nociones básicas, y si en algún momento pues podemos contar con ustedes en los especializados, ahí podemos con mayor detalle atender las dudas. Muchísimas gracias. Voy a ver otras preguntas. Ok. Si es posible enviar la invitación, si ustedes nada más nos escriban ahí al correo de capacitación de Bueno, no sé si hay algún otro comentario y si no, pues de mi parte, muchísimas gracias, don Jainer. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos a la orden. Bueno, creo que logramos respetar el tiempo, de verdad. Les habíamos prometido 1:30 y logramos respetar el tiempo. Muchísimas gracias, un placer tenerlos y espero verlos en las próximas actividades. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, gracias. Gracias, muy bueno. Vamos a ver. Vamos a ver esto.